Pocas veces he contado los detalles de la violencia sexual de la cual yo fui víctima desde que tengo memoria hasta los 7 años, momento en que mi mamá se separó de mi papá y nunca más lo vi. Mi intención al relatar estos detalles responde a una necesidad emocional profunda que he tenido hace mucho tiempo de querer contar todo de una vez, sacarlo de dentro, limpiarlo y que no queden tabúes, imágenes violentas rondando en mi mente, atormentándome en pesadillas y asomándose inconscientemente en cada signo o señal que leo desde la mirada del abuso. Así comienza, por ejemplo, el capítulo 3 de este libro que se llama La niña liberada, violencia sexual y poder. La autora es Iskra Pavés. Ella es doctora y magíster en sociología. Tal vez estudió este tema también por su propia experiencia y trabajó con niñas, con niños, con adolescentes, todos en situación de exclusión, bueno, y otros trabajos más, pero ella es la protagonista, esto es real, es un caso real que ella decidió contarlo. Iskra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Cecilia, muchas gracias por la invitación. Brevemente, ¿por qué contarlo entonces? ¿Para sacar todo? ¿Para limpiar? ¿Para cerrar un ciclo? Sí, principalmente por una necesidad de desahogo. Eso yo creo que es lo primero que cuando empecé a escribir, como una catarsis, como una necesidad muy interna, sin tener claro en qué se iba a transformar esto. Yo en el libro también lo cuento, si iba a ser una carta para mi mamá, si iba a ser solo un escrito que después iba a quemar, y poco a poco fue tomando forma. Escribirlo con los detalles, como yo digo ahí, es una necesidad que yo tenía porque sentía que cuando se habla del abuso, tampoco se nombran los detalles. Y eso de alguna manera también perpetúa este tabú que existe en torno al tema. Entonces por eso yo me atreví y bueno, hice un ejercicio un poco como kamikaze, ¿no? Al enfrentarme a mi propia historia, a los flashbacks de estos eventos y contarlo. Y eso fue mi forma de lavar la herida. Como cuando tú vas a la herida y le pasas la gasa con la povidona hasta el final y duele, pero la tienes que limpiar, porque o si no, no va a cicatrizar. Cuando tú dices entrar en detalles, es porque relatas cómo se daban concretamente estos abusos, cómo actuaba tu papá, cómo se las arreglaba para llegar a ti, cómo se acostaba en la cama, donde tú te quedabas entre la mamá y el papá porque tenían una situación económica muy de extrema pobreza. De extrema pobreza, sí, es verdad, así lo dices tú. Por lo tanto, dormían en la misma hacinamiento, en situación de hacinamiento. Claro, que entonces, y lo que le pasa, mejor dicho, lo que le pasó a Iskra le puede estar pasando en este minuto incluso a tantas niñas, y en ese sentido tiene un gran valor, no solamente por ti, sino claro, cuando uno lee esto dice, no, es terrible, y es verdad que sirve para tomar más conciencia porque está escrito con seriedad. Esto de dormir juntos, el hecho de que tu padre usara tu ropa interior para sus deseos sexuales, bueno, en fin. ¿Cómo, siendo tan niña, tú tomas conciencia de que eso era un abuso sexual? A ver, esto es un proceso de asimilación y de elaboración, de aceptación que yo he hecho ahora ya grande. Yo digo, en el libro lo cuento en detalle para las personas que estén interesadas y que les invito a leerlo, que en ese momento yo lo vivía con emociones súper encontradas, y esto también los estudios así lo revelan. Cuando tú eres niña tan pequeña y tus capacidades cognitivas no están desarrolladas ni siquiera a nivel del lenguaje para nombrar qué es un abuso, etcétera, tú lo que más sientes es tu cuerpo. Tu cuerpo siente incomodidad, tu cuerpo siente, entre comillas, placer, porque es una tortura. O sea, el hecho que tú, tan niña, empiecen a explorar tu cuerpo sin tú siquiera haber empezado esa exploración natural, ¿no?, en esta etapa, es una tortura. Entonces, lo que tú sientes como niña es una emoción muy corporal, es un miedo que yo digo que lo sentía en la guata, y si tú me preguntas, yo todavía al evocarlo lo vuelvo a sentir. Yo no podía explicar en ese minuto con palabras lo que pasaba, pero mi cuerpo lo decía, y es una incomodidad, es un miedo, y también algo que está muy asociado a la violencia sexual por la humillación que esto implica, que es vergüenza.
esa sensación. Entonces, yo siendo niña, esas eran las emociones que yo tenía. Y yo lo relato en el libro, cuando mi mamá se separa de mi papá, yo no tenía claro qué pasaba, qué era lo que había. Y eso después se transformó en otras emociones. Pero en ese momento, esas eran las emociones que yo tenía. ¿Y cuándo lograste ponerle nombre y identificar, esto fue abuso sexual, esto fue una violación? Porque incluso es ocurre una violación, porque hay o sea, tú dejas de ser virgen, hay un sangrado, él inventa, tu padre, ¿no es cierto?, por qué sangraba, tu mamá no te cree, y tú me imaginas a esa edad, mucho no entendías, pero ¿a qué edad tú dices, esto fue esto, esto y esto? Mira, yo... ¿Y con la ayuda de quién? Claro, sí. Yo creo que este proceso, y no solo yo, muchas víctimas, muchas mujeres que han trazado este mismo camino, que han recorrido, es un camino que tú nunca acabas. Tú siempre estás reelaborando esta experiencia. Cuando yo, ya luego después, bueno, la adolescencia y después decidí estudiar trabajo social, también por una necesidad de ayudar a las niñas y los niños, e indirectamente de ayudarme a mí misma, ¿no? Yo conocí mucho más sobre esta experiencia. Yo relato en el libro que en el año 1996 yo conocí el enfoque de los derechos del niño. Y ahí yo por primera vez descubrí que había otra forma. Porque también tú piensas, Cecilia, que todo esto yo lo viví en un escenario histórico de la dictadura, en un contexto de extrema pobreza, en un lugar que se llama Colina, que está en las afueras de Santiago, que es muy rural, donde funcionaba como un fundo, ¿no? Entonces, la violencia estaba naturalizada. Y yo como niña también la tenía internalizada, no solo yo, mi generación. Entonces no teníamos palabras para decir, esto es abuso, esto es vulneración de derechos. Con el tiempo yo fui conociendo esos conceptos y evocando esta emoción corporal que te digo, esa justa, esto es. Y bueno, y después por supuesto cuando yo ya decido escribir el libro, hice una investigación profunda de la literatura al respecto, la literatura especializada. Conversé con muchas víctimas también sobrevivientes, y claro, ahí tú te das cuenta que esta elaboración que una hace ya ahora adulta constituye eso, ¿no? Y le vas poniendo nombre. Estamos conversando con Iskra Pavés, que es la autora de este libro, La niña liberada, violencia sexual y poder, donde ella relata su propia experiencia, pero también donde hay un aporte, una reflexión y sobre del tema sociológico, psicológico y la recuperación y cómo prevenir, en fin, todo esto. Respecto al rol de la mamá, que es un rol es también que a priori uno dice que controvertido, que dan ganas, da rabia con la madre, cómo no le cree, cómo no se da cuenta, pero incluso a los 13 años, cuando tú tienes una experiencia en una micro, donde un tipo te empieza a rozar, en fin, y tú llegas a la casa y le cuentas, y tu mamá se pone muy nerviosa y te dice, ¿y por qué no hiciste nada? ¿Qué quieres que haga yo ahora? ¿A dónde voy a ir a buscar ese hombre? Como una reacción de negación. ¿Qué crees tú que le pasa a las madres respecto a estos casos? A ver, lo primero, yo creo, como te repito, yo creo que siempre toda situación de violencia tiene un contexto en el cual ocurre. En mi caso particular era un contexto extremadamente adverso por el momento histórico en el que estábamos, por la situación de pobreza. Mi mamá era la única sustentora del grupo familiar, sustentadora. Entonces ella estaba en una situación de estrés muy, muy compleja. Y evidentemente todo este asunto como del buen trato, del maltrato, es una necesidad mía como niña y que los tienen todos los niños y las niñas de hoy, ¿no? Donde muchas veces las madres y los padres no son capaces o no saben cómo proteger en ese nivel porque sienten que su primera necesidad es la subsistencia, y que ciertamente lo es. Entonces, ¿qué pasa cuando tú enfrentas esta demanda? Yo como niña no necesito la protección. Yo creo que ahí hay dos cosas. Una, el rol de mi mamá, ciertamente, como protectora, pero también ella como víctima de mi papá, ¿ya? Sí. Eso también pasa mucho en las violencias. Era una violencia también porque era como un cafiche, ¿no? Sí. Pero, perdón que te interrumpa, pero tú dices el contexto, ¿no? Sí. De esta situación de extrema pobreza o que tu madre tenía que trabajar. ¿Pero tú crees que eso solo sucede en esos contextos? No. Yo te digo que esto es un agravante. Claro, pero no es una manera de esto de no querer ver, es evitar el sufrimiento.
Sí, o el terror, pero también, o el horror, no sé. sí, pero también te vuelvo a repetir que yo creo que el tema de la violencia contra las niñas, el tema de la violencia sexual contra las mujeres, incluso en general, ha estado muy naturalizado en nuestra cultura hasta hace muy poco. Y yo creo que también nuestras madres y nuestras abuelas han sufrido estas violencias, y la estrategia que han tenido como generación de mujeres maltratadas ha sido la negación, la disociación de su cuerpo, y él como, bueno, un poco lo que llama Bourdieu la moral de la esclava, como ir por abajito haciendo ciertas subversiones, pero no enfrentarse de frente, valga la redundancia, ¿no?, a esta violencia, al maltratador, y todo un sistema también social que no apoya. Aquí también, y yo lo hablo mucho en el libro, hay todo un estigma que recae sobre la víctima y sobre, en este caso, la madre, ¿no? Como que se culpa. Y para terminar, no quiero dejar de decir que yo creo que en estos casos es súper importante que pensemos que no es solo la madre, también es la profesora, el profesor, la vecina, el vecino. O sea, hay toda una serie de una comunidad de personas adultas que también mira para el lado, que tampoco cree, o que tampoco, cuando una niña o un niño está con indicadores o en vulneración, hace algo. Es como, bueno, los niños, su fantasía, ¿no? Hay todo un tema también con el tema de la infancia, que yo lo he investigado largamente. Entonces, se cruzan estos elementos. Además de tu padre está la figura de un tío, que también intenta abusos contigo. Sí. O sea, ¿cómo es posible? Uno lee y dice, no, pero a ver, qué horror. ¿Qué pasó con ese tío? ¿Cómo, y ese tío sabía lo de tu papá? ¿Tu papá sabía lo del tío? ¿Qué? Bueno, no sé, yo creo que eso habría que preguntárselo a él, porque Él está vivo sí, él está vivo, y yo hice una denuncia contra él, una demanda judicial, porque mi papá está muerto, falleció en el año 1998. Y quiero también decir que desde que, bueno, él se separó de mi mamá, del año 87 al 98, mi papá nunca hizo un esfuerzo por recuperar el vínculo conmigo. Yo creo que él, más que un psicópata, como se tiende a pensar en estos casos, en nuestra mente es como, no, era un psicópata, ¿no? Yo creo que era un típico hombre chileno irresponsable y cobarde, y lo quiero decir así claramente, y me hago responsable de eso, porque hay muchos casos de hombres. ¿En qué sentido? Irresponsables porque no asumió el rol, y cobarde porque si tenía una enfermedad de ser pedófilo, o estaba trastornado derivado de las torturas que sufrió durante la dictadura militar, porque él era militante comunista, bueno, hacerse cargo de eso, ¿no? Y este tío que aparece, el tío nervioso que yo le llamo, también era cercano a mi papá, también cercano al Partido Comunista, Guillermo Tiller también me lo confirmó, y él, claro, pasó un poco sin pena ni gloria frente a esta historia, ¿no? Como casi también un tercero ahí, negligente, pero también abusivo si podía hacerlo. Entonces yo necesité, para mi proceso de reparación, poner el punto sobre la I y decir, está bien, mi papá está muerto, pero él está vivo, así que yo lo voy a demandar. ¿Y en qué está la demanda? La demanda tuvo dos etapas. Una primera, donde hizo una investigación la Brisexme de la PDI, donde determinó que yo mentía, que todo era falso. Comprenderás que eso para mí como víctima fue una revictimización, como se le llama en el lenguaje, fue horrible. Afortunadamente estaban en el apoyo de este programa a víctimas que tiene el Ministerio del Interior, y ahora hay una segunda etapa de la investigación que está en el Juzgado de Letras de Colina, y él está con orden de arresto para ir a declarar, porque él se dio a la fuga. No está en el domicilio que aparece en el registro civil. ¿Por qué no ponen su nombre en el libro? Porque está el proceso judicial abierto, entonces el abogado me dijo que no podía hacerlo. Ok. Recuerdo que estamos conversando con Iskra Pavés a propósito del libro que escribió La niña liberada, violencia sexual y poder. Tú lo acabas de decir, el tema de la militancia de tu padre, que es un tema importante en el libro, porque tú dices, seguramente me voy a ganar, o tenía miedo, o podría generar mucho rechazo de la izquierda chilena, porque el papá de Iskra, al mismo tiempo que era este abusador, ¿no es cierto?, esta persona que tanto daño le hacía a su hija, tenía una militancia política, comprometido con la defensa de los derechos humanos, en contra de la dictadura, militante comunista. De hecho fue detenido, estuvo en la cárcel, exonerado, torturado. Y entonces tú dices que hay como una inconsecuencia, una dicotomía. Digo, ¿por qué por ser de izquierda tú le exiges más, o te parece más grave que haya hecho un abuso que si fuera otra persona de otra militancia? Mira, yo creo que le otorga una complejidad por dos elementos. Uno, toda situación de abuso familiar
¿ya? A diferencia de lo que ocurre en la iglesia, por ejemplo, con Caradima, en un colegio, etcétera, es una situación muy compleja que la familia la rodea de un tabú. Sí. Donde después una como niña, como víctima, como mujer, quiere rehacer esa historia y la familia se resiste. Cualquier situación, sea un hombre común y corriente, ya, etcétera. Lo segundo, en el caso de que mi papá además era militante del Partido Comunista, le otorga mayor complejidad, porque en mi familia no se puede hablar de mi papá, por este tema que te digo, del tabú, pero aparte también, yo cuando después empecé a hacer una búsqueda con Guillermo Teller, en el Partido Comunista, tampoco encontré información para saber quién era él. Pero espérate, para allá voy. Entonces, lo que te quiero decir es que, ¿por qué es importante que él era comunista? Porque hay una doble complejidad. Si toda víctima tiene problemas para hacer la historia con su padre, en mi caso, es doblemente difícil. ¿Por qué? Porque además él era comunista. Entonces, todo ese periodo está oscuro. Yo no lo conozco realmente. ¿Quién fue mi papá desde que yo me separé? Y lo segundo, cuando tú dices, yo sí apelé en un momento a su ideología de izquierda y decir, bueno, él no practicó en su familia, ¿no?, estos valores que él decía. Y en un momento sí me parecieron importantes. Pero finalmente yo en el libro también acabo diciendo, ya está. Este es el papá que me tocó. Probablemente yo ahí me lo cuestiono, digo, a lo mejor él era un posero, un operador político, no sé cómo se llamará hoy en día, y no quizás este militante tan activo o un teórico del Partido Comunista, ¿no? Yo eso no lo sé, y ¿sabes qué? También yo llegué a la conclusión de que ahora a mí ya no me interesa, porque para mi proceso de sanación lo que yo hice fue aceptar la historia con lo que yo tenía en ese momento, a mi alcance. Bueno, ahí está la historia, parte de la historia, porque es mucho más, también, como digo, tiene todas estas reflexiones en torno a datos, a reflexiones sociológicas, psicológicas, el abuso sexual como violencia de género, además, en fin, estudios de UNICEF. Y tú me comentabas antes de entrar a la entrevista que en la presentación fue justamente Murillo quien hizo la presentación. ¿Qué dijo él? Sí, sí. Bueno, él hace Murillo de José Andrés Murillo, una de las víctimas de Caradima. Sí. Junto a Andrea Franulich, también escritora feminista. Ellas dos estuvieron en la presentación del libro. Y bueno, y Murillo, que a todo esto le agradezco enormemente, él siempre fue súper abierto, me acogió, siempre ha sido un referente, así que lo quiero destacar. Dice que todo este ejercicio de una como víctima que toma la voz para hablar de su propio proceso de victimización es muy importante para conocer este proceso de cómo la víctima, primero, se tiene que reconocer como víctima, ¿no? Para dejar de serlo de alguna manera. No sé si me entiendes lo que te quiero decir, ¿no? Como empoderarse y decir, yo fui, y por eso este libro es tan importante, y yo creo que toda develación cumple ese fin, donde la víctima dice, yo sufrí esto, y se nombra. Y después desde ahí tú puedes decir, bueno, yo lo acepto y desde aquí construyo. Bueno, fíjate, a propósito de eso, en un ratito más vamos a estar conversando con Benjamín Vicuña, porque se viene la serie basada en la película de Caradima, justamente, y eso es un tema que seguramente vamos a abordar con Benjamín Vicuña. Así que, ¿viste la película? Sí, por supuesto. Vi la película, vi su entrevista anoche también en televisión. No, y he seguido a fondo, leí el libro de José Andrés Murillo, de Juan Carlos Cruz. James Hamilton la visitó en Barcelona, o sea, hay un... Es que, bueno, yo lo comento ahí también, yo creo que esto es un proceso social que está pasando, que las víctimas estamos hablando, que las víctimas estamos escribiendo. Y otra cosa que yo quiero decir, Cecilia, por favor, en mi caso, yo creo que las víctimas, como lo que yo viví, niña, mujer y extremadamente pobre, pocas veces tenemos la oportunidad de contar en primera persona lo que vivimos. Siempre hablan en nuestro nombre las personas que investigan, los estudios, los especialistas, que está bien, no lo digo que no tenga que serlo, pero yo creo que cuando nosotras como víctimas somos capaces de levantarnos y decir lo que nos pasó, el síndrome de estrés postraumático, sí, pero mira, yo lo viví, la rabia, lo que yo te digo del cuerpo, el miedo, etcétera, yo creo que eso enriquece mucho el debate. Entonces también es importante que esté esa mirada de clase, o sea, también niñas pobres que hayan sufrido esta violencia. Muchísimas gracias, Iskra Pavés, por compartir con nosotros todo esto que no es fácil, me imagino también hacerlo público. Una cosa es escribirlo y que esté el libro, otra cosa es como hablarlo. Sí. Así que La niña liberada, violencia sexual y poder, un excelente libro, editorial Forja, Iskra Pavés es la autora.
Que te vaya bien. Muchas gracias, Cecilia. Adiós. Después de comer